Empezamos con el problema 1, cálculos estequiométricos, y nos dicen, el hidrato de amonio, NH4NO3, es una sal que se utiliza como fertilizante, aunque bajo ciertas condiciones se descompone explosivamente según la ecuación química siguiente no ajustada. Fijaros que nos avisan ya de que la ecuación no está ajustada. Aunque nos avisaran, siempre tenemos que comprobar si está ajustada. Entonces tenemos nuestro nitrato de amonio sólido que se descompone en nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso y agua líquida. Y nos dicen, un bidón de 50 litros contiene 0,5 kilogramos de una sustancia que tiene un 80% de riqueza en nitrato de amonio. Es decir, de ese medio kilogramo solo 80% es nitrato de amonio. Si se calienta y llegase a explotar totalmente, nos piden, calcule. Y nos piden en este apartado A la presión total que ejercerían los gases liberados si la temperatura del recipiente es de 75 grados centígrados. Para resolver este primer apartado utilizaremos las masas atómicas relativas como datos, el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y también la constante R de los gases ideales. Entonces vamos a resolver este primer apartado. Ya tenemos nuestra reacción copiada. Los datos que nos daban era que teníamos la masa de sustancia 0,5 kilogramos y de esa sustancia solo el 80% era nitrato de amonio. También nos daban el volumen del bidón 50 litros y nos pedían la presión de los gases que ejercen a 75 grados centígrados para que se produzca la explosión. Lo primero hemos dicho que no estaba ajustada la reacción y lo primero que tenemos que hacer es ajustar esa reacción para poder hacer esos cálculos estequiométricos. Acordaos que para ajustar la reacción por tanteo lo que tenemos que hacer es que el número de átomos a un lado sea el mismo que el número de átomos al otro lado. Es decir, vamos a empezar con el nitrógeno, tenemos nitrógeno, nitrógeno, tenemos dos átomos de nitrógeno a la izquierda y a la derecha también tenemos dos átomos de nitrógeno, por tanto el nitrógeno lo tenemos ajustado. Átomos de hidrógeno, pues tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí fijaros que solo tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por cada molécula de agua hay 2, por tanto necesitamos otra molécula de agua, necesitamos 2 moléculas para que sean 2 por 2, 4. Ya tenemos los hidrógenos ajustados. Y por último vamos a ajustar el oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígenos a la izquierda y fijaros que aquí tenemos 2 más 1 del agua, pero como tenemos 2 moléculas de agua, son 2 más 2, 4, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como nos sobra un átomo de oxígeno, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un coeficiente 1/2, de manera que 1/2 por 2 es 1. No es que nos quedaría solo un átomo de oxígeno, 1 más 2, ya tendríamos esos 3 átomos de oxígeno que necesitamos. Ya tenemos ajustada nuestra reacción, por tanto lo primero que vamos a hacer ahora es calcular cuánto tenemos de nitrato de amonio. Sabemos que tenemos medio kilogramo de una sustancia cuya riqueza solo es el 80%. Lo primero es kilogramos pasarlos a gramos, porque acordaros que en química siempre trabajamos con gramos, porque tenemos que relacionar con las masas moleculares y eso está en gramos. Por tanto, serían 500 gramos y vamos a multiplicarlo por ese 80% para calcular la masa, diríamos la masa pura, la masa real, la masa que tenemos de nitrato de amonio. Por tanto, 500 gramos de nuestra sustancia multiplicada por ese 80%, 80 partido 100, ¿vale? Nos darían los 400 gramos y eso sí que es nitrato de amonio. Una vez tenemos los gramos de nitrato de amonio, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlos a moles. ¿Y cómo los pasamos a moles? Pues siempre a partir de la masa molecular de esa sustancia de nitrato de amonio. Por tanto, vamos a calcular su masa molecular, que es lo que nos relaciona los moles con la masa. ¿Masa de nitrato de amonio? Simplemente vamos a ir sumando las masas atómicas de los elementos que componen esta molécula. Tenemos 2 nitrógenos, pues 2 por 14, tenemos 4 hidrógenos, 4 por 1 y tenemos 3 oxígenos, pues 3 por 16 nos da 80 gramos por mol. Ya tenemos la masa molecular, pues simplemente ahora para calcular los moles, masa dividido entre masa molecular, obtendremos esos moles. Fijaros, nuestros 400 gramos que teníamos dividido entre nuestros 80 gramos de masa molecular, ¿vale? Nos dan ya los 5 moles. ¿Vale? 400 partido 80 nos dan 5 moles justos. Ahora, ¿qué nos pedían? Que calculemos, bueno, nos pedía la presión de los gases, por tanto decíamos que saber cuántos moles de gases se van a formar. Pues nos vamos a nuestra reacción. Fijaros que por la estequiometría de la reacción, fijaros que por cada mol de nitrato de amonio se forma un mol de nitrógeno gaseoso y medio mol de oxígeno. Es decir, por cada mol
de nitrato de amonio se forma 1 más 0,5, es decir, 1,5 moles gaseosos. Vamos a poner aquí, aparte de geometría de la reacción, sabemos que un mol de nitrato de amonio nos da 1,5. Por tanto, si nosotros partimos de nuestros 5 moles de nitrato de amonio, ¿vale? Vamos a convertir eso en moles gaseosos y lo voy a poner por factores de conversión. Acordaros que también se puede poner por reglita de 3, ¿vale? Pero es mejor por factores de conversión. Entonces, yo esto que lo quiero transformar a moles gaseosos, por tanto, moles gaseosos lo vamos a poner arriba, porque quiero transformar estos moles de nitrato de amonio en moles gaseosos. ¿Y qué es lo que quiero quitar? Los moles de nitrato de amonio, de manera que pongo nitrato de amonio y nitrato de amonio uno arriba y uno abajo, de manera que se vayan, ¿vale? Y ahora ponemos la relación. Sabemos que 1,5 moles gaseosos se forman a partir de ¿qué? De un mol de nitrato de amonio. ¿Cuál es la operación que tenemos que hacer? Pues 5 por 1,5 dividido entre 1, pues nos da 7,5 moles gaseosos. Ahora simplemente, ya si queremos calcular la presión que ejercen los gases, si se trata de gases, que vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. Ecuación de los gases ideales. Pues presión por volumen es igual a N por R por T. Acordaros que la presión siempre en atmósferas, el volumen en litros, N son los moles, R la constante de los gases ideales que nos la dan como dato, y la temperatura, ojo, no puedo poner grados centígrados, sino que tengo que ponerlo en grados Kelvin, es decir, hay que sumarle 273. Como lo que nos interesa es la presión, pues simplemente vamos a despejar la presión y vamos a escribir los datos. Presión total, ¿qué será? Presión total ejercida por los gases, pues si esto pasa dividiendo, pues serán los moles totales por R por T dividido el volumen de nuestro bidón. Sustituimos datos y sabíamos que teníamos 7,5 moles gaseosos por 0,082 por la temperatura, que eran 75 grados Celsius o centígrados, más 273 dividido 50, que es el volumen de nuestro recipiente. Como nos está diciendo que es la presión a la cual explota, nuestra presión sería superior a este dato que acabamos de calcular, porque esta presión sería para que ocupe 50, los gases ocupen 50 litros, pero para que explote que tiene que ocupar un mayor volumen, ¿no? Para que se produzca la explosión. Por tanto, la presión tendrá que ser superior a 4,2804 atmósferas. Y ya tendríamos nuestro primer apartado calculado. Pasamos al apartado B. ¿Y qué nos piden en este apartado B? Pues nos piden qué volumen de agua se obtendría, ¿vale? Para calcular este volumen de agua, pues lo que tenemos es como dato la densidad del agua, 0,975 gramos por mililitro. Pues pasamos a nuestro apartado B y fijaros que os he copiado la reacción otra vez, ya ajustada, y debajo del nitrato de amonio he puesto 5 moles. Estos 5 moles son los que hemos calculado en el apartado A y los vamos a necesitar para calcular la cantidad de agua formada. Fijaros, estequiometría de la reacción, pues un mol de nitrato de amonio nos da 2 moles de agua. Si yo tengo 5 moles de nitrato de amonio, ¿cuánto tendré? Fijaros, será el doble, ¿vale? Nos va a dar 10. Pero vamos a hacerlo. Vamos a escribirlo, ¿vale? A partir de esta estequiometría de la reacción vamos a calcular los moles de agua formados y lo voy a hacer por factores de conversión. Lo podéis hacer también por reglitas de 3, pero siempre queda mejor por factores de conversión. Entonces, moles de agua, ¿cómo lo calculamos? Partimos de nuestros 5 moles de nitrato de amonio. Estos moles de nitrato de amonio, que es lo que queremos pasar a moles de agua, ¿y qué es lo que quiero quitar? Nitrato de amonio, pues lo pongo uno arriba y otro abajo, ¿vale? ¿Y cuál es la relación entre el nitrato de amonio y el agua? 1, 2, ¿vale? Al final, como estos dos están arriba, se multiplican, 5 por 2, 10 dividido entre 1, pues me dan los 10 moles de agua que habíamos dicho, ¿vale? Pues una reglita de 3 sería lo mismo. Ya tenemos los moles de agua. Lo que tenemos que hacer es ahora pasarlo a gramos, porque tenemos que relacionar con la densidad, y la densidad está relacionada con masa partido volumen. Por tanto, para poder luego sustituir y calcular el volumen, necesito calcular primero la masa. Por tanto, ¿cómo paso estos moles a masa? Pues simplemente relacionándolo con la masa molecular, ¿vale? Calculamos los gramos de agua y a partir de ¿qué? De la masa molecular del agua, a partir de las masas atómicas, y nos da 18 gramos por mol. Por tanto, la masa de agua simplemente es ahora multiplicar ¿qué? Los moles calculados anteriormente por la masa molecular. 10 por 18 nos da 180 gramos. Ya tenemos nuestra masa.
Ahora, ojo, antes de sustituir en la fórmula de la densidad y calcular el volumen, nos tenemos que fijar bien que las unidades tanto de la densidad como de la masa calculada sean las mismas unidades de masa. En este caso lo tenemos correcto, ¿vale? Fijaros que la densidad está en gramos partido mililitro y nosotros hemos calculado la masa de agua también en gramos, ¿vale? Si la densidad estuviera en kilogramos, pues previamente tendríamos que pasar esas unidades o bien a gramos la de la densidad o bien esta de aquí pasarla a kilogramos, ¿vale? Pero al final que sean las mismas unidades para poderlo sustituir y que las unidades se nos vayan. Por tanto, nos vamos al volumen. A partir de densidad calculamos el volumen y hemos dicho densidad es igual a masa partido volumen y despejamos el volumen. Volumen es igual a ¿qué? Volumen de agua es igual a masa de agua partido la densidad de agua. Sustituyo los datos y fijaros que efectivamente lo tengo bien, gramos y gramos se miran y que me queda, fijaros que siempre he ponido las unidades para ver en qué unidades os quedan los resultados. En este caso me queda en mililitros, me da 184,61 mililitros. ¿Que lo queréis pasar a litros? Pues simplemente dividimos entre 1000 y ya lo pasaríamos a litros. Y ya tendríamos todo nuestro primer ejercicio de estequiometría del examen resuelto. Espero que os haya ayudado.